¿cuál sería el valor que tendría que ponerle al T0? 2T1 ¿no sería? No. Infinito. ¿Deberíamos hacer tener T0 infinito? T0 debería ser infinito. ¿Para qué? Para que no se me repita nunca. Es decir, si yo hago que T0 sea infinito, justamente la señal esta pasa a ser, y es como decir que es no periódica, porque es lo mismo que decir no se repite nunca o se repite en el tiempo infinito. ¿Se entiende lo que digo? Lo que sí es claro es que si yo armo o si yo visualizo cuál es la diferencia entre estas dos señales, y la diferencia van a ser todos estos ciclos que están acá menos el que está acá, porque en este tramo, si yo hago la resta de las dos señales, en este tramo la resta da cero, o sea, no hay error. El error lo tengo con los valores que tengo fuera de este intervalo que va de menos T1 a T1. Ahora, si T0 va creciendo, la diferencia que me marcaría el error va siendo cada vez más chica, porque cada vez hay menos funciones superpuestas, digamos, la resta me va a dar menos valores porque estos se van a repetir cada vez menos. A su vez, si esto ya está en el infinito, la diferencia va a ser nula, porque no voy a encontrar más que esto menos esto, y eso va a dar cero. Lo cual hace que yo pueda usar la serie de Fourier intentando de representar esto y analizar qué pasaría con el resultado obtenido si mi periodo fundamental tiende al infinito. Y eso sería equivalente a hacer una representación de lo que está arriba, o sea, del ciclo que va desde menos T1 a T1, que no se repite nunca más. Entonces, para esto teníamos la expresión de la serie de Fourier, que era esta, o sea, X sombrero de T es la señal periódica. Es una combinación lineal de funciones armónicas. Este omega 0 está directamente relacionado con el periodo T0 que yo tome, o sea, los múltiplos de la frecuencia fundamental son los múltiplos de 2pi sobre T0, que es el omega 0, y los coeficientes a su caso se obtendrían a partir de esta expresión integral, que era 1 sobre T0, y la integral en un ciclo de X sombrero de T por L a menos JK omega 0T diferencial de T. O sea, esta ya es la expresión que ustedes conocen de la serie de Fourier. Entonces vamos introduciendo de a poco los elementos de la señal no periódica, que es XT. En el coeficiente a sub K, para esta representación, yo puedo reemplazar el X sombrero de T por el X de T, que es la señal no periódica, siempre y cuando yo elija como integral, como intervalo de integración en la serie de Fourier, aquel en el cual las dos señales son iguales, que es lo que ocurre desde menos T0 sobre 2 a más T0 sobre 2, que sería este ciclo que está con el eje en el tiempo igual a 0. ¿Está claro eso? Si yo elijo este intervalo de integración, me daría lo mismo, tomar X sombrero de T o tomar X de T, porque ambas son iguales. Entonces acá he introducido la X de T, que es no periódica, para calcular estos coeficientes A sub K. A su vez, esta integral, cuando se desarrolla con X de T, puede extender sus límites desde menos infinito hasta más infinito, porque fuera de este intervalo, esta señal sabemos que es nula. O sea que es lo mismo cuando yo integro el producto de esta por las armónicas, desde menos T0 sobre 2 hasta más T0 sobre 2, o desde menos infinito hasta más infinito. Total, la verdadera integral se va a desarrollar desde menos T1 a T1 en cualquier caso. ¿Se entiende eso? O sea que lo que he hecho acá es ir modificando la expresión integral sin que cambie el resultado. A sub K va a ser siempre el resultado de esta integral va a ser siempre el mismo. Entonces acá aparece una definición, porque si ustedes se fijan en esta integral, dice, yo tengo una integral de menos infinito a infinito de una señal X de T, multiplicada por las armónicas de frecuencia K omega 0, cuando yo estoy calculando un coeficiente A sub K. Entonces, se puede definir una función de la frecuencia que vamos a llamar X de omega.
O sea que acá el K omega 0 es un valor particular de frecuencia para esta expresión que admite cualquier valor de omega. ¿Cómo se define x de omega? Con un integral de menos infinito a infinito de esta x de t por e a la menos j omega t, o sea que acá se reemplaza por la frecuencia genérica omega, diferencial de t. Esta función x de omega está definida así como una función continua en la variable omega para x, o sea, es una función continua en la frecuencia. Quiere decir que estos valores de la integral x de t es una señal que siempre es la misma, es fija. Lo que va a cambiar es la función por la cual la estoy multiplicando, que es esta exponencial compleja o de exponente imaginario puro, y que va a cambiar cuando yo cambie el valor de la omega, de la frecuencia de esta señal. Entonces, para cada valor de frecuencia, este resultado va a dar un valor diferente, entonces voy a obtener una función de la frecuencia. Esta definición es lo que se conoce como la transformada de Fourier de x de t. Entonces, si uno aplica esta definición a la expresión de la integral que tenía acá arriba, si ustedes se fijan, este resultado es el que surgiría si yo en la frecuencia uso la frecuencia k omega 0. O sea que esta integral es como evaluar la x de omega en la frecuencia k omega 0. Entonces, el a sub k queda 1 sobre t0 por el valor que tomaría esta transformada de Fourier en la frecuencia k omega 0. ¿Se entiende? O sea, lo único que hice es esta x k omega 0 es la definición de esta integral, y cuando en la frecuencia uso k omega 0 estoy exactamente dando el resultado de esta otra, que es el valor que toma puntualmente para la frecuencia de esta armónica que corresponde al coeficiente a su k. ¿Se entiende eso? Entonces, con esta expresión que hemos logrado para los coeficientes a su k, nos volvemos a la representación en serie de Fourier de la x sombrero de t, que es la señal periódica que era esta. Entonces tendríamos, en la sumatoria, ponemos los a sub k, dijimos que los a sub k los podemos sustituir por 1 sobre t0 x mayúscula o x de la frecuencia k omega 0, entonces quedaría así, 1 sobre t0, x de k omega 0, esto es el a sub k, por e a la jk omega 0t. A su vez, este 1 sobre t0, recuerden que 2pi sobre t0 era omega 0, entonces 1 sobre t0 es omega 0 sobre 2pi, entonces quedaría omega 0, acá sacando el 1 sobre t0, queda 1 sobre 2pi, que lo puedo sacar como constante por fuera de la sumatoria, es factor común, y por omega 0, que también es constante, pero lo voy a dejar adentro de la sumatoria porque tiene un significado especial cuando analizamos los términos de esta sumatoria. O sea, esta es la expresión de la serie de Fourier de la señal periódica, en donde he utilizado esta x de k omega 0, que es esta integral que está acá, porque surge de evaluar esta en la frecuencia k omega 0, que da así. Esta expresión se interpretaría como lo siguiente: si yo tengo una función continua en la frecuencia, que sería el producto de una x de omega por e a la j omega t, que es en este dibujo que está acá, podría yo representar en una curva continua una función que sea el producto entre la x de omega por e a la j omega t. Con lo cual, cada término de esta sumatoria que está acá tiene una parte que es para un determinado valor de k. Por ejemplo, si k vale 0, acá nos quedaría x de 0 por e a la 0. Eso sería la altura de esta curva, pero en la frecuencia 0. Eso estaría multiplicado por el valor de omega 0, que sería la distancia que hay en las frecuencias desde el paso del valor de k igual a 0 hasta el k igual a 1.
Entonces, acá lo que está hecho, yo estoy analizando un rectángulo que quedaría con la frecuencia 0. Y el resultado del término de esta sumatoria en el cual k vale 0 sería el área representada en el gráfico de un rectángulo que arranca con la frecuencia 0, toma la altura de la curva en la frecuencia 0 y tiene un ancho en la base del valor de la frecuencia omega 0. Ese análisis lo puedo hacer para cualquier término de esta sumatoria, y un término genérico k tendría la altura que tiene esa curva para la frecuencia k omega 0 e a la j k omega 0t, que sería este rectángulo particular que está acá. ¿Ven? Si toman una frecuencia que es un múltiplo k de omega 0, tomo un rectángulo con la altura de esta curva, que daría el x valuado en k omega 0 por la exponencial valuada en la frecuencia k omega 0. Y esa altura, que es el producto de los dos primeros factores, multiplicado por omega 0 es el valor de la frecuencia fundamental, que sería el que marcaría el ancho en la base de este rectángulo, porque el próximo valor de frecuencia correspondería al k más 1. K más 1 por omega 0 sería ahí donde se actualizaría la altura. Entonces, el producto de esta base, omega 0, por esta altura, uno puede visualizarla como un área acá. Este es para un K genérico. Si K vale 0, yo tendría el rectángulo posicionado en la frecuencia 0. Si K vale 1, tengo otro rectángulo que arranca con la altura para la frecuencia 1 omega 0. Si K vale 2, va a tener otro rectángulo con la frecuencia 2, con la altura en la frecuencia 2 omega 0. Y así sucesivamente, la sumatoria de esta expresión gráficamente se la puede visualizar como la sumatoria de las áreas de todos esos rectangulitos que quedarían marcados en este gráfico. Bien, eso sería lo que vale para la representación en serie de Fourier de la señal periódica. Ahora, como nosotros estamos interesados en encontrar una expresión para la señal no periódica, o sea, para la x de t, lo que tenemos que hacer es, utilizando esta expresión, ver en qué se transforma la misma si nosotros hacemos qué artilugio ahí. Hacer T0 infinito. Si hacemos que esta señal deje de ser periódica utilizando un periodo T0 que tienda al infinito, que es lo que están viendo acá. Entonces, cuando el periodo sea infinito, la señal X sombrío se transforma en la señal no periódica. Entonces, ¿qué pasa cuando el T0 tiende a infinito? Bueno, fíjense acá, si T0 tiende a infinito, omega 0 se hace un diferencial de la frecuencia omega. O sea que estos rectángulos se van a hacer cada vez más chiquitos y los rectángulos van a estar uno cada vez más pegadito al lado del otro, de manera tal que el ancho es un diferencial de la frecuencia omega. O sea que el omega 0 en esta expresión pasa a ser el diferencial de omega, y los múltiplos k de omega 0 pasan a tener valores continuos en la frecuencia, por lo tanto forman una variable continua. Acá en las frecuencias no tienen valores continuos, son valores discontinuos, porque cada frecuencia pasa a ser el múltiplo de 1, 2, omega 0, 3, omega 0, 4, omega 0, y no hay utilización de frecuencias intermedias. En cambio ahora, al ser los rectángulos uno al ladito del otro, todos pegaditos, puedo tener cualquier frecuencia para k omega 0 y pasa a ser la variable, el k omega 0 pasa a ser una variable continua omega. ¿Y la sumatoria en qué se transforma? En integral. En integral. Integral. O sea, yo tendría la integral de una x de omega e a la j omega t diferencial de omega. Eso, multiplicado por fuera, con 1 sobre 2pi, es esta expresión que es la que completa el par de Fourier y que sería la transformada de Fourier inversa. ¿Qué logramos acá o qué es este par de Fourier? Bueno, con la x de omega, si tuviésemos una señal definida en el tiempo, que es x de t, podemos encontrar una función en la variable continua omega, que es la frecuencia, y que surge de esta integración, o sea, la integral del producto
de x de t con e a la j omega t diferencial de t. Como yo les dije, el resultado de esta integral va a ir cambiando para cada valor de frecuencia que le demos a la exponencial. Acuérdense que estas son exponenciales de tipo periódicas, como senos o cosenos. Entonces, lo que esto significa en la práctica es que un comparador, digamos, esto como funciona como un comparador entre el parecido que puede tener x de t, que es la señal del tiempo que yo tengo como dato, con las funciones exponenciales complejas, barriendo en todas las frecuencias posibles W. Y para cada frecuencia yo voy a obtener un valor distinto. Mientras más alto sea este valor, la comparación está diciendo que ambas señales son más parecidas. Si este valor es pequeño, quiere decir que para esas frecuencias esas señales no se parecen entre sí. Es una especie de correlación. Entonces, esto va generando, digamos que si uno compara con la serie de Fourier, los distintos valores de x de omega equivalen a los coeficientes a sub k en la serie de Fourier. Porque si es la serie de Fourier y la vemos así, ven que acá la parte de la transformada inversa es 1 sobre 2pi. Esta integral sería la suma de armónicas que veíamos en la serie de Fourier, y los coeficientes a sub k serían los distintos valores de la x de omega. Lo que pasa es que como están una al lado de la otra, las frecuencias no son múltiplos de una frecuencia fundamental, sino que pueden tomar cualquier valor. Ya no es una suma, sino que es esta integral donde los coeficientes pueden tener cualquier valor. ¿Sí? Perdón, ¿alguien me quiere preguntar algo? Yo, profe, tengo una consulta. Esta Sí, señal no periódica que voy a transformar a través de la transformada, digamos, justamente, sí. ¿tiene que cumplir las condiciones de Dirichlet también como tenían que cumplir las periódicas? Ahora vamos a ver eso. Ya lo vemos. Bueno, esto es un par. O sea, ¿qué significa? Que dado una señal en el tiempo, con esta expresión integral, la puedo transformar en una señal de frecuencia. Y después, dado una señal de frecuencia, con esta anterior puedo llevarla al tiempo, y de esa manera puedo ir y venir de un dominio al otro. Bueno, acá está lo que acaba de preguntar el compañero, que son las condiciones de convergencia de la transformada de Fourier. Las condiciones de convergencia y transformada de Fourier son casi las mismas que veíamos. En realidad creo que me olvidé de darlas, no sé si la vimos la clase pasada, para la serie de Fourier. Solo que, miren, ¿cuáles son las condiciones que se llaman de convergencia? Y son las condiciones que deberán cumplir una señal en el tiempo para que exista esta integral. Pues si no existe esta integral, no existe la transformada de Fourier y no converge. Para que esta integral exista necesitamos, por un lado, que la señal x de t es lo que se llama sea absolutamente integrable en cualquier intervalo de tiempo finito. Esto que está acá, mira. Esta integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de la señal de entrada de x de t me tiene que dar un área finita. Entonces la señal va a tener transformada de Fourier. O sea, eso significa que si yo veo un gráfico de una señal en el tiempo y el área es infinita, por ejemplo, una exponencial que se va hacia el infinito no tiene transformada de Fourier. ¿Entienden? Si la exponencial está acotada y para el lado que se va anulando hacia cero, bueno, ahí sí tendría transformada de Fourier. Y esta es la condición más importante para los fines prácticos. Hay dos condiciones más, que son que la cantidad de máximos y mínimos que podamos tener en la señal debe ser finita para cualquier intervalo de tiempo finito. Y si la función presenta discontinuidades, la cantidad de discontinuidades también tiene que ser un número finito para cualquier intervalo finito. Estas mismas tres condiciones debían también ser analizadas en la serie de Fourier, que yo me parece que me las comí. Vamos a volver para atrás un ratito. Vamos para que las comparemos y vean que son las mismas. Lo único que no es lo mismo es el intervalo de análisis. Serie de Fourier.
Acá, ¿ven? Las condiciones son, primero, como nuestro análisis en la serie de Fourier se circunscribe a una integral de un intervalo de integración que sea un periodo T0, o sea, un ciclo, esa es la diferencia. Antes era de menos infinito infinito esto, ahora va solamente dentro de un intervalo T sub 0. Lo que necesitamos es que cuando integremos la señal x de t en un ciclo, su resultado de menor a infinito. Esa es la primera condición. Por ejemplo, acá, si yo tengo una señal periódica que tengo como esta que está en la representación del gráfico A, en cada ciclo voy a ver una integral de una función que se va hacia el infinito, por lo tanto esta función no tendría representación en serie de Fourier, porque el área que presenta cada ciclo de la función es infinita y está violando esta primera condición que se llaman condiciones de Dirichlet o condiciones de convergencia. La segunda condición, que es esta, también se debe analizar acá en un ciclo. O sea, dentro de un periodo T sub 0, la cantidad de máximos y mínimos que puede tener la señal tiene que ser finita. Y por ejemplo, acá hay un caso donde tenemos una señal periódica que es seno de 2pi sobre t, entre 0 y para t, que va de 0 a 1. Bueno, con esa definición, vamos a ver que la señal presenta una cantidad infinita de máximos y mínimos en cada ciclo, con lo cual viola esta segunda condición de convergencia y no tiene serie de Fourier. Esta misma condición en la transformada se debe analizar en cualquier intervalo de tiempo finito, no en un ciclo, porque no hay ciclos, no son periódicas normalmente. Bueno, y la tercera condición era que para la serie, en un ciclo, la cantidad de discontinuidad que puede presentar la función debe ser finita. No debe haber, como en este caso, infinitas discontinuidades dentro del ciclo. Entonces, esta función que está acá, que define esto, es periódica, pero como tiene infinitas discontinuidades en cada ciclo, no puede representarse por serie de Fourier. Son las tres condiciones. Para la transformada vale la misma condición, solo que en vez de analizar en un ciclo, yo tengo que analizar que en cualquier intervalo de tiempo finito, la cantidad de discontinuidades sea finita. ¿Estamos? ¿Lo siguen, chicos? Son las mismas condiciones aplicadas solamente a intervalos de tiempo distintos. Acá todo se aplica dentro de un ciclo, porque estamos en la serie, mientras que en la transformada es para el infinito, en el caso de que sea integrable, y para un intervalo finito de tiempo. Para las otras dos, perdón. Volvemos acá. Bueno. Presentada, digamos, el tema, el par de Fourier, vamos a ir viendo algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Vamos a ir viendo otros ejemplos que están acá ya resueltos en el libro. Muchos de estos ejemplos son casos básicos que ya están resueltos y se encuentran presentados en una tabla. Al final, acá ya lo vamos a mostrar. Hay una tabla de transformadas para distintas señales. La tabla le da cómo queda la transformada de Fourier. Y a su vez también están en una tabla las propiedades de la transformada, que las veremos en la clase que viene. La clase que viene ya cerramos el tema con las propiedades transformadas, que en conjunto con esa tabla permiten resolver muchos de los casos prácticos que se presentan. Por ejemplo, este ejemplo dice x de t es a la menos at por u de t. El valor del coeficiente a, pregunto yo, ¿cómo tiene que ser este coeficiente a para que tenga convergencia y yo pueda calcular la transformada? A ver si está por acá. O sea, el hecho de cómo es la figura, siempre vayan a la representación gráfica. Sí. Menos AT tiene que ser negativo. O sea, tiene que ser exponencial decreciente, así está acotada.
Claro, exactamente. Yo necesito, como tengo un UDT, la señal sea, miren, como acá hay una, pero no es la misma, pero me sirve, digamos. La X de t vendría a ser, para el lado izquierdo es 0, porque está el UDT, ¿se entiende? O sea, esto hay que borrarlo, no corresponde. Pero para el lado derecho necesito que sea decreciente. ¿Para qué? Para que sea integrable. Porque si fuese creciente, el área que me quedaría sería infinita y deja de ser integrable, con lo cual no tendría transformada de Fourier. ¿Se entiende? Para eso el coeficiente A, que está acá, tiene que ser un número positivo. Por ejemplo, 2, 3, 5. Entonces me va a quedar E a la menos 2t, E a la menos 3t, E a la menos 5t. Y va a tener, al estar multiplicada por U de t, un área finita. De todo modo, esa condición, a pesar de que era una condición de convergencia, no hace falta por allí, si no la estudian antes de resolver un ejercicio, no hay problema, porque el problema de la convergencia se le va a plantar después. El ejercicio, cuando quieran resolver la integral, van a ver que no tiene solución. Cuando la integral no tiene solución es porque no cumple las condiciones de convergencia. Fíjense, bueno, acá la resolución está media resuelta, de forma resumida, pero ya es una integral bastante conocida, así que vamos a ampliar un poquito. O sea, vamos a aplicar la transformada de Fourier a esta x de t. Decíamos, integral que va de menos infinito a infinito. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa? Como tengo un u de t, se reduce a la integral de 0 a infinito. ¿Estamos hasta ahí? Porque la parte negativa es nula. X de t se transforma en e a la menos at, y a eso hay que multiplicarlo por la exponencial e a la menos j omega t diferencial de t de la transformada. Estas dos las agrupamos, en el exponente va a quedar el factor común t, y después me va a quedar menos a menos j omega. Entonces, en ese exponencial, la integral era 1 sobre u' por e a la u, ¿se acuerdan? Entonces quedan 1 sobre u', como era el u', si saca un factor común t, acá va a ser menos a menos j omega, que es lo mismo que poner el menos a afuera y poner a más j omega. Así está hecho acá. Ese sería 1 sobre u'. Y el e a la u sería aplicarle la regla de Barrow a esta expresión. ¿Y acá qué pasa? Que es donde yo les digo que se les puede presentar la inconsistencia si no es convergente la transformada. Esta expresión responde a una exponencial. ¿Qué tipo de exponencial tendríamos ahí? ¿Cómo? La exponencial, ¿qué forma tiene si yo represento en un gráfico esta exponencial? Es decreciente por el signo Es menos. decreciente. Multiplicado No, por bueno, pero párense. Primero que el coeficiente, fíjense, es complejo. Tienen la parte real que es A y la parte imaginaria que es J omega. ¿Estamos? Y cuando la exponencial tenía un coeficiente complejo, ahí en el exponente, ¿cómo era su representación gráfica? Es periódica. No es periódica, sino que es oscilante. oscila como si fuera una trigonométrica. Pero no es periódica. ¿Por qué? Porque va oscilando cada vez más grande o cada vez más chico, digamos, la oscilación. Exactamente, las amplitudes van a ir creciendo o decreciendo, y eso va a depender exclusivamente de la parte real del A que multiplica esta otra. Este coeficiente A dijimos que va a ser mayor a 0, por lo tanto, si el coeficiente A es mayor a 0, esas oscilaciones van a ir decreciendo, porque es decreciente en ese caso, y cuando yo haga el tiempo infinito, ¿cuáles son los valores de esta exponencial? Va a tener infinito, no va a estar acortada. Pero cuando yo ponga tiempo infinito, no Cero. va a ser. Va a ser 0 por el signo menos. Va a ser 0, claro. Entonces el resultado de aplicar la regla de Barrow acá es 0 menos, ¿y cuánto vale si yo la evalúo con el tiempo en 0? 1. 1. O sea que 0 menos 1 es menos 1. Con ese menos 1 se cancela este menos 1 de acá y nos da una x de omega igual a 1 sobre a más j omega. O sea, la transformada de Fourier
de esta x de t es esta x de omega. Recuerden que esto existe solo si se cumple la condición que A es mayor a 0, porque si no, yo no podría decir que esta en el infinito vale 0, ¿se entiende? Si no cumpliera con la condición de convergencia, acá no podría haber evaluado y no podría haber resuelto la integral. Entonces, si ustedes se van, por ejemplo, acá al final, vean, acá hay unas tablas. Esta es la tabla de las propiedades que vamos a ver la clase que viene, pero que van a ser útiles para aplicar en el caso de que yo resuelva ejercicios complementando la parte de la transformada con las propiedades y la tabla que está acá. Ven, acá hay varias señales en el tiempo con sus respectivas transformadas de Fourier y si fuesen periódicas sus respectivos coeficientes para la serie de Fourier. Y en el caso que acabamos de estudiar en este ejemplo, estábamos en este caso de esta línea. Miren, acá dice E a la menos AT por U de T, donde la parte real de la E mayor a 0 es 1 sobre A más J omega. Directamente ya la tienen acá tabulada. Por ejemplo, acá tienen otra que sería si es T por E a la menos AT U de T, y la parte real de la es T mayor a 0, en vez de esta, queda esto con el denominador al cuadrado. Y así sucesivamente, si tengo el U de T, 1 sobre J omega, todo así. Están en las tablas. Vamos a ir viendo otros casos que también están en la tabla, pero vamos a ver de dónde salen a partir de la integral, y bueno, y después ya una vez que la tengo en la tabla, no vuelvo a hacer la integral al cohete si ya la tengo hecha. Mira, acá, por ejemplo, acá hay otra señal en donde es parecida a la anterior, pero en vez de estar multiplicada por U de T, en el valor absoluto, en el tiempo del exponente le aplicamos un valor absoluto, miren. O sea, bueno, perdón, esta que está acá, antes de volver antes de pasar al siguiente ejercicio, hay un gráfico, ahí lo estudiamos un ratito. Como esta función x de omega que hemos obtenido recién es un número, es una variable compleja, la x de omega es compleja, ven que acá tengo 1 dividido un número donde la parte real es el a y donde la parte imaginaria es omega en el denominador. Entonces de allá uno puede definir lo que es el módulo del complejo x de omega y el ángulo de fase. Y han hecho el gráfico de esas dos variables, del módulo y del ángulo de fase. Acuérdense que los módulos, yo voy a tener el módulo de x de omega es 1, que es real, dividido el módulo del z que tengo en el denominador, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados entre la parte real y la parte imaginaria, que es un valor positivo, ¿se dan cuenta? Porque cualquier frecuencia que yo use, el a es constante, eso va al cuadrado. Y para las frecuencias, cuando yo las eleve al cuadrado, van a ser todas positivas. Lo único que va a cambiar el valor acá es que yo cambie el omega. ¿Dónde tendría yo el más grande valor de x de omega? ¿En qué frecuencia? De ese módulo de x de omega. Cuando omega tienda a 0. Exacto. En la frecuencia 0 yo voy a tener un valor de x de omega que es 1 sobre a. Y ese es el valor más grande de este módulo. Porque me va a dar 1 sobre raíz cuadrada de a cuadrado que da a. Cuando las frecuencias empiecen a crecer, positivas o negativas, este módulo que está en el denominador, este raíz del denominador, ¿qué le va a pasar? Y más grande. Van a ser más grandes, por lo tanto los módulos de la x de omega van a ser Más chico. más chicos. Más chicos, Entonces, claro, con lo cual vamos a ir viendo que si yo tengo la frecuencia 0, tengo esa altura 1 sobre a, y que después, sea frecuencia positiva o frecuencia negativa, tiene como una campana la forma, porque van a ir decayendo los valores de la x de omega. O sea que, de alguna manera, eso indica que los valores, o digamos que esta señal tiene componentes de más bien de frecuencias bajas. Las frecuencias cercanas a 0 serían las bajas frecuencias, ¿sí? Por otro lado, vamos al siguiente ejemplo,
donde x de t es e a la menos a, valor absoluto de t. Esta exponencial, con este valor absoluto, lo que está haciendo es, si yo no tengo, supóngase la anterior, donde yo no tenía el valor absoluto, teníamos una posibilidad que sea creciente hacia la derecha o decreciente. Y analizamos que para que sea convergente tenía que ser decreciente. El valor absoluto, ¿qué hace? Que para los mismos valores de tiempo que yo tenga positivos, la señal se repite en los tiempos negativos, porque si yo le pongo un menos 3, el valor absoluto lo transforma en 3 y genera una señal que es par. Entonces, en el caso de la exponencial decreciente que teníamos antes hacia la derecha, ahora se replica y se genera una función idéntica, simétrica, para el lado negativo. O sea, si yo tuviese un x de 3 y me va a dar el mismo valor en el menos 3 y así con todos los valores de t. ¿Estamos ahí? Profe, en cuyo caso, ¿tendría que estar acotada superior e inferiormente? No, si automáticamente, no, lo que pasa acá es que vos podés tener la posibilidad como antes. Esto que veo en el dibujo es el caso donde a es mayor a 0, que es cuando era decreciente. Entonces automáticamente se te acota, claro, muchas gracias. Ahora, si el a fuese mayor a 0, vos tendrías una función para allá creciente, y bueno, y para el otro lado también. Lo que pasa es que en ese caso, ¿existe o no existe la transformada de Fourier? No existe la integral, digamos. Ese no existiría porque el área de esto es no nula, pero en el otro caso sería, perdón, en este caso el área no es infinita, pero en el otro caso sí lo sería. Entonces, una vez que discriminaron así la señal, la ven, ahora aplicamos la transformada de Fourier y ¿con qué nos encontramos? Que la expresión matemática de x de t me cambia, porque yo digo, acá es, o sea, si ustedes se fijan acá, en la zona de los tiempos positivos, yo le puedo sacar el valor absoluto y no pasa nada, queda e a la menos at, porque el valor absoluto de t es lo mismo que t cuando el tiempo es positivo, acá. O sea que en esta rama yo tengo e a la menos at como función. Pero si yo le saco el valor positivo de este otro, el valor absoluto, la función que queda para los tiempos negativos, ¿cuál es? E a la AT. E a la at. ¿Por qué? Porque le tengo que poner un signo menos, que es el efecto que produce, se me fue, el efecto que produce el valor absoluto para los tiempos negativos. ¿Qué hace el valor absoluto? Le pone un signo menos adelante y lo transforma en positivo. Con ese signo menos, la expresión que queda es a la at. En vez de ser decreciente, si uno la ve así, es decreciente, pero hacia la izquierda, o sea, es creciente y es e a la at. Entonces, cuando eso ocurre, cuando las funciones que yo estoy transformando cumplen con distintas expresiones en distintos intervalos de tiempo, la integral que debe desarrollarse desde menos infinito a más infinito debe ser particionada, y en este caso utilizaré, en vez de no tengo una sola expresión que me sirve desde menos infinito a infinito. Entonces, ¿en qué hago? Sumo dos integrales. Una va a ir de menos infinito hasta 0, donde la función no cambia, que es e a la at. E a la at, voy a ir de menos infinito hasta 0, con e a la t por e a la menos j omega t diferencial de t. Y le voy a sumar la otra parte, que es la que va de 0 hasta el infinito positivo. Y ahí va la expresión del e a la menos, esa es la misma que tenía antes, e a la menos at por e a la menos j omega t diferencial de t. Esta ya la calculamos recién, que era 1 sobre a más j omega. Y si usan el mismo razonamiento, o sea, juntan acá en el exponente, le va a quedar el tiempo con a menos j omega, como factor común, queda 1 sobre u', que a menos j omega. Y cuando apliquen la regla de Barrow, ¿qué pasa? En el menos infinito, ¿qué le pasa a esta función? Se hace 0, por lo tanto en la compleja las oscilaciones van a ir decayendo para allá y va a ser... Una consulta. Sí. Dada que la función es simétrica, ¿se podría solo analizar, digamos, el semieje positivo o el semieje positivo y el otro sale como Se simétrico? pueden aplicar algunas propiedades de simetría y antisimetría, sí. Pero bueno, no es el caso, digamos, en este momento. Eso lo vas a ver en las propiedades. Es cierto, porque si vos tenés, como la tabla te va a dar la transformada de Fourier de la anterior que vimos un rato, vos le tenés que agregar la transformada de Fourier de esta otra.
Bueno, pasa que hay que aplicar propiedades. Una propiedad es que la transformada es lineal, por lo tanto yo puedo hacer la suma de dos transformadas y la transformada de esta la podés calcular como la simétrica de esta que está en las propiedades. Ya lo vemos. Pero bueno, más o menos yo lo que quería ir cerrando, que digamos, más allá de eso que estamos hablando, podemos tener, para integrar de menos infinito a infinito, la necesidad de hacer particiones en el intervalo de integración, porque puede ser que no sea una única expresión válida para todo el tiempo, sino que a veces puedo tener, ¿se acuerdan? Puedo tener una función que vale 1 en un tiempo, en un intervalo, después lineal, qué sé yo, después. Y bueno, en cada intervalo que yo tenga distintas expresiones para la señal, yo tengo que ir tomando distintas integrales, ¿no es cierto? Y sumándolas. Fíjense que otra particularidad de esta x de omega, a diferencia de la anterior, es que esta función es real, no es compleja, porque si ustedes suman estos dos términos, tienen que sacar factor común, y el factor común de esto, que es la suma por diferencia, es lo mismo que hacer una diferencia de cuadrados. O sea, hacen el a al cuadrado menos el j omega al cuadrado. Lo que pasa es que el j omega al cuadrado se transforma en j cuadrado, que es menos 1, con omega cuadrado. Ese menos 1 con este menos se hace más y queda así. Entonces esta x de omega responde a esta expresión 2a sobre a cuadrado más omega cuadrado en el denominador, que es una función de variable real. O sea, acá no me hace falta deducir módulo, ángulo de fase, como en los complejos, porque es real. Fíjense de nuevo, ¿qué pasa? ¿Dónde es más alto el valor de x de omega? ¿En qué frecuencia? Cuando omega tiende a 0 o en 0, digamos. 0, en 0, porque ahí tendría 2a sobre a cuadrado, queda 2 sobre a, que debe ser, acá 2 sobre a. Se forma la campanita. Pero acá no es el módulo, es directamente el valor real de x de omega. Eso ocurre, una de las particularidades, por lo que dijo recién el compañero, cuando las funciones así son pares, que sean reales. Bien. Por ejemplo, acá, disculpen, acá tenemos una señal x de t que es un impulso unitario. Le aplicamos la transforma de Fourier. ¿Y qué nos queda? Y bueno, es x de t, se transforma en delta de t, por e a la menos j omega t, diferencial de t. Bueno, este dice que vale 1 acá, pero yo quiero que ustedes me digan por qué. Porque e a la menos jt para t igual a 0 es e a la 0, que es 1. Exacto, porque si se acuerdan de las propiedades en el impulso, cuando yo integraba el impulso multiplicado por una señal, debía evaluar la señal en la posición donde está el impulso. Como este impulso está en el tiempo 0, el compañero dijo que e a la 0, que es 1. Ahora, con el mismo razonamiento, yo les pregunto, ¿qué pasaría si en vez de acá yo tener un delta de t, tengo un impulso desplazado delta de t menos t0? ¿Sería 1? No, valdría lo que vale la exponencial en el desplazamiento t0. En el t0, muy bien. O sea que vean que si el impulso en el tiempo está en el tiempo 0, da una cosa, que es 1. Si el impulso está puesto en otro tiempo cualquiera, da e a la menos j omega t0. O sea que en la frecuencia pasa a ser una función de tipo senos o cosenos, o sea, una exponencial compleja. Bueno, estos casos, si ustedes se fijan acá, esto le quería mostrar, ven, lo de recién, si yo tenía una x de menos t, con las propiedades, como yo sabía cuál era la transformada de x de t, que era x de omega, la x de menos t era x de menos omega, por eso vieron que se me cambió el signo, en vez de ser 1 sobre a más j omega, se transformó en 1 sobre a menos j omega. Tienen un montón de herramientas para usar en el cálculo. Lo que pasa es que en este caso yo quería hacer una explicación con respecto a los intervalos. En la tabla, fíjense, si yo tengo delta de t, transforma de Fourier, 1. Si yo tengo delta de t menos t0, transforma de Fourier, e a la menos j omega t0. Es lo que acabamos de ver recién. ¿Se dan cuenta?
Vuelvo para arriba. Este ya está, este ya está. Bueno, acá hay un caso que también está en la tabla. Está resuelto, no está bien, no está resuelto, pero se lo voy a dejar de tarea. En realidad lo hemos resuelto en la serie de Fourier, que es el mismo proceso. Si yo tengo una señal x de t, que es un pulso rectangular de altura 1, entre el tiempo menos t1 y t1, a ver, ahí está, ¿eh? Entre el valor absoluto de t sea menor a t1, eso significa desde menos t1 hasta t1 vale 1, y si no vale 0. Entonces, la transformada de Fourier, ¿en qué se transforma? En una integral de menos t1 a t1, no va de menos infinito a infinito, de menos t1 a t1, de 1 por L menos J omega t diferencias de t. Si se acuerdan, eso es 1 sobre U', que es 1 sobre menos J omega. No está acá, pues ya está simplificado. ¿Por qué? Porque al aplicar la regla de Barrow, acá queda L menos J omega T1 menos E a la J omega T1. Y en ese análisis aparece la diferencia de dos complejos conjugados, que era el seno de omega T1 por 2J, si se acuerdan. De ahí sale este 2, y el J se simplificó con el J del denominador. Todo ese proceso lo hemos hecho en el caso de la serie de Fourier, cuando vimos una señal que era parecida a esta, pero periódica. O sea, era un pulso rectangular que se repetía periódicamente. Y el resultado era parecido, nada más que acá en vez de omega, cualquier frecuencia, eran los K omega 0. En el mismo caso, era el mismo resultado. Bueno, en este caso, la función que se generó es una función que se llama sen-c, o sea, un seno de x sobre x. El seno de x sobre x, esto se parece a un seno de x sobre x, para que sea como un seno de x sobre x, yo debería agregar t1 en el denominador, para que el ángulo omega t1 se repita como omega t1 en el denominador, y como t1 es constante, lo pongo por fuera para anular el efecto de haberlo puesto ex profeso, y queda 2t1 seno de omega t1 sobre omega t1. Eso es un seno de x sobre x. El seno de x sobre x, ¿cómo ves? ¿Qué figura tenía? Tiende a concentrarse alrededor del 0. No, el seno de x sobre x, pero cada vez las oscilaciones son más pequeñas también. las oscilaciones son cada vez más pequeñas. ¿Y en el ángulo 0 cuánto vale? 1. 1, porque era un límite notable. Bueno, es esto que está acá. Acá en vez de dar 1, da 2t1, por lo que le dije recién. Si yo quiero que sea un seno de x sobre x, tengo que ponerle un t1 acá abajo. Entonces tengo que poner acá 2 por t1 arriba. Entonces cuando esto en la frecuencia 0, esto va a tener un 2t1 por 1, me va a quedar 2t1, que es esto. Y después va a ir decayendo en amplitud. Y los 0, por ejemplo, el numerador tiene seno de omega t1. El ángulo para el cual el seno se hace 0, ¿cuál es? Aparte de 0, digo. ¿Cuál es el primer ángulo en el cual se hace 0? ¿Los múltiplos de pi? Es los múltiplos de pi. Entonces el primero va a ser pi, por lo tanto cuando yo tenga pi sobre t1 en omega, en la frecuencia pi sobre t1, me va a quedar seno de pi, y ahí tengo el primer 0. Que sería acá, ¿ven? La frecuencia pi sobre t1. Y después, en los múltiplos, en 2pi sobre t1, 3pi sobre t1, para la izquierda y para la derecha, marcando en qué frecuencias se me anula esta transforma. Pero bueno, esta sería esta expresión de la transforma de Fourier para este pulso rectangular. Ahora vamos a aplicar en el ejemplo que sigue, fíjense, algo parecido, pero vamos a hacer la transforma de inversa, porque hasta ahora nunca usamos la transforma de inversa. Hemos pasado siempre del tiempo a la frecuencia. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasaría si esta señal, que es un pulso rectangular en el tiempo, ahora lo tengo en la frecuencia? ¿Cuál sería la señal del tiempo para que me quede el pulso rectangular en la frecuencia? Bueno, entonces definimos una x de omega que valga 1 entre menos omega y más omega, que son estos valores de frecuencia. A ver si es esto que está acá.
O sea, ese mismo pulso rectangular en el tiempo lo defino ahora entre la frecuencia menos W mayúscula más W mayúscula vale 1. En el resto de la frecuencia vale 0, la X de omega. Aplico la expresión de la transforma de inversa. ¿Se acuerdan que era 1 sobre 2pi? Lo único que cambiaba que era el E, en vez de tener exponente negativo, tiene exponente positivo. Es 1, el X de omega que vale 1, E a la J omega t diferencial de omega. Y estamos como en el caso anterior, hay que hacer 1 sobre U', que ahora es JT, porque con la variable omega, el U' es JT, y hay que evaluar la exponencial entre las frecuencias W mayúscula y menos W mayúscula, y ahí se generan dos complejos conjugados que dan el seno, era 2J seno. El J se va y queda así, el 2 se va con el U medio y queda solamente pi abajo. Y el hecho que, como ven, fuera de que hay un factor de escala, la forma del señal en el tiempo vuelve a ser un sensé y es como que se pueden intercambiar en formas cómo son las señales en el tiempo con respecto a cómo son en la frecuencia. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente: si yo tuviese un pulso rectangular en el tiempo, veo que la transforma de Fourier se transforma en un seno de x sobre x. Pues si tengo el seno de x sobre x en el tiempo, ahora el pulso rectangular lo voy a tener en la frecuencia y es como que estoy intercambiando. No de manera exacta en la expresión matemática porque hay una diferencia en un factor de escala, pero sí en la forma, en las características de las señales. No sé si me siguen en eso. Miren, que les voy a mostrar otro tema. Esa propiedad que acabo de mencionar, de que es como que yo puedo invertir las formas de las señales en un dominio y en el otro, y se respetan, se llama dualidad en la transforma de Fourier. O sea, la forma que tiene una señal en el tiempo, si la paso a la frecuencia, me da lo mismo que lo que tenía antes en la frecuencia pasada al tiempo. Quiero que hagamos un pequeño análisis de esta expresión. ¿Qué pasa si yo tengo un T1? Profe, una consulta. Sí. La dualidad indica que, digamos, que yo puedo pasar de esta función seno de x sobre x o seno de w sobre w al impulso, a ese escalón, digamos, ¿no? Y viceversa. Claro, o sea, todos los resultados es como que son invertibles. Claro. O sea, a ver, vamos para atrás. Es decir, que si yo tengo una función, aplico la Claro, transformada. si vos tenés una cosa así en vez de una omega acá con un tiempo y tenés una x de t, en la frecuencia vas a tener una exponencial así, donde acá en vez de una t vas a tener una omega. Pero no exactamente igual, ¿eh? Va a haber factores de escala porque va a aparecer el 2pi ese de la antitransformada. Pero es una constante. Lo demás se mantiene. Por ejemplo, acá. Si vos tenés un impulso en el tiempo, te da 1 en la frecuencia. Constante. ¿Está bien? Sí. Bueno, si vos tenés una constante en el tiempo, te va a dar, ¿qué te tiene que dar en la frecuencia? ¿Un impulso? Un impulso. Profe, una pregunta. Y lo vamos a ver acá. Lo vamos a ver acá así intuitivamente. Profe. Por ejemplo, acá yo tenía una señal x de t con duración desde menos t1 a t1 y esta era su transformada de Fourier. ¿Qué pasa si el valor de la duración, el t1, se empieza a hacer cada vez más grande? Fíjense en esta figura. ¿Qué pasa con la altura en el tiempo, en la frecuencia cero?
empieza a ser más Sí. alta. que empieza a ser cada vez más alta. ¿Y qué pasa con los valores o los puntos en donde se hacen las frecuencias en los cuales se hace cero la X de omega? Van a tender a estar Se hacen más más. chicos. Van a estar cada vez más pegaditos y van a ser más chiquitos. O sea, estos intervalitos se van a hacer más chicos. ¿Qué pasará si esto T1 lo llevo al infinito de manera tal que yo defino en el tiempo una función constante? Que sería una constante Y 1. voy a tener en este caso voy a tener el impulso, no el impulso, el escalón ese. No, dijiste muy bien. Porque en el tiempo, en la frecuencia Claro, cero, sí, en la claro, frecuencia cero, la altura, ¿a dónde se va? a infinito. A infinito. Y la distancia de un cero con el otro, si vos pones acá un tiempo 1 infinito, También tiende a cero. sí tiende a cero. Entonces van a estar pegados uno a lo del otro los ceros. Con lo cual se transformaría en el impulso, que es lo que le dije hace un rato. Si el impulso daba 1, si el impulso en el tiempo daba 1 en la frecuencia, si yo pongo 1 en el tiempo, me da un impulso en la frecuencia. ¿Entienden? Se cumple de nuevo la dualidad. ¿Alguna consulta? Había alguien que estaba preguntando, pero bueno, yo no quería interrumpir la explicación. Sí, profe, si en el Sí. tiempo yo tengo una función constante 1, Sí. no dejaría de ser absolutamente integrable. Bueno, pero sí, bueno, pero hay, con respecto a eso, hay algunos, digamos, hay algunos casos que son como casos particulares o casos límites. O sea, vamos a decir así. Las condiciones de convergencia aseguran, digamos, si vos cumplís una condición de convergencia, te aseguras la convergencia. ¿Sí? Ahora, si no la cumplís, no necesariamente implica que no exista la transformada de Fourier. ¿Me explico? Es una implicancia, una Es una doble. implicación, es una implicación. Si se cumple esto, entonces aquello. Si no se cumple esto, no puedo decir que no se cumple lo otro. ¿Me entienden? Es así. Si el antecedente vendría a ser, si se cumple que es integrable, en valor absoluto en el tiempo la señal, entonces tiene transformada de Fourier. Si no se cumple que es integrable en el tiempo, no puedo decir nada. No sé, puede que exista la transformada de Fourier o puede que no. Entonces, si yo tengo un UDT que no es integrable, sí tiene transformada de Fourier. Lo mismo que me acaba de decir vos, que es como dos UDT sumados, uno para el otro para el otro, o sea, la constante. ¿Está bien o no? Claro, Las condiciones son, digamos, son suficientes, pero no necesarias. No necesitas cumplir las condiciones para que exista la transformada de Fourier, pero sí son suficientes. Si las cumplís, entonces sí existe la transformada. ¿Ah? Están en la tabla esos casos y lo van a ver. Y bueno, a ver, creo que estaba acá. Ven que si yo tengo en el tiempo la constante 1, no es el impulso exactamente como en el caso anterior, sino que va con área 2pi. O sea, siempre hay un factor de escala que no hace que sean iguales en el intercambio. ¿Eh? O sea, si yo tengo el impulso acá en el tiempo, en la frecuencia me da 1. Si yo tengo 1 en el tiempo, en la frecuencia me da el impulso, pero no delta de omega, sino que está afectado de una constante 2pi. No es intercambiable directo, pero lo que yo les digo que sí es intercambiable la forma de la señal en los dos dominios. No es directo porque hay un factor de escala que modifica la inversión directa. Les pido 2 minutitos, por favor, que ya vengo.
Bueno, continuamos, chicos. Bien. Bueno, básicamente con respecto a la parte práctica, para adaptar un poquito al aula virtual, las posibilidades, vamos a ver algunos ejercicios que están acá así resueltos. Básicamente se van a presentar dos situaciones en donde yo tenga que aplicar la transformada de Fourier a partir del integral, o que yo tenga la posibilidad de usar algunas transformadas que ya las tengo resueltas en las tablas, o las mismas de las tablas que pueden tener algunas modificaciones, pero que yo las puedo resolver usando las propiedades. O sea, si, como vimos hace un rato en las propiedades, si no ya las volvemos a ver. Hay casos, por ejemplo, acá tenemos este caso A. Dice, miren, este caso A es una situación donde hay un producto de una exponencial con un coseno. Bueno, este es un caso que no está en la tabla y que de aplicar la integral hasta el cual está, ustedes tendrían que ir a ver con el u desde 0 hasta el infinito. Pero ¿qué pasa? Con el coseno y con la exponencial se van a juntar las dos exponenciales en una y se va a formar una integración por partes. Entonces, siempre es conveniente llevar estas expresiones a la forma exponencial. Como van a ver, está resuelto acá. ¿Qué han hecho? ¿Cómo está hecho esto? Y bueno, el coseno lo puedo transformar en la suma de complejos conjugados exponenciales. Entonces, así, esas exponenciales se pueden agrupar todas. En realidad se van a terminar agrupando tres exponenciales. Una que es esta, otra que es esta y otra que es la de la transformada de Fourier. ¿Se entiende? Y lee la J omega t, que es este. Pero el tema es que no importa, porque acá está, ven, suman los exponentes, sacan factores comunes, aplican 1 sobre U', aplican la regla de Barrow y la resuelven. El proceso es bastante simple, está resuelto acá. De todas maneras, la idea es que lo hagan solos, nada más que les voy mostrando las distintas posibilidades. ¿Sí? Y hay casos en que las integrales así son imposibles, o sea, muy difíciles de hacer y hay que usar o darse maña con las tablas y las propiedades. Por supuesto, esto lo van a desarrollar bien con el profe en el clase del práctico, pero les voy anticipando. Por ejemplo, acá yo tengo una serie, miren, este x de t es t a la menos 2t seno de 4t por u de t. Ahí ya se me complica el caso anterior, por más que yo transforme esto en exponencial, me va a quedar acá una t, y sí o sí voy a llegar a la integración por partes, cosa que no nos vamos nosotros en este curso a poner a evaluar integraciones por partes. Lo que hacemos es, este caso sí está en la tabla, pero fíjense si ustedes descomponen esta como un producto de dos señales, porque en la tabla existe el seno de 4pi. Y también existe t por e a la menos 2t por u de t. O sea, t por menos at, bueno, tiene coeficientes no definidos. Acá le pone omega 0, acá le pone a, bueno. El hecho es que si yo puedo descomponer en un producto de una x1 con una x2, existe también la propiedad, déjeme que lo voy a tratar de encontrarlo. Bueno, si ustedes se fijan en las propiedades,
cuando tienen una X de t, pueden sacar su transformada de Fourier, y cuando tienen otra y de t diferente, también pueden calcular su transformada de Fourier. Bueno, acá aparecen la linealidad, Entre ellas, miren, acá hay dos cosas. Una es la convolución. Esta es una de las propiedades más importantes, ya lo vamos a ver en la clase que viene. La convolución en el tiempo se transforma en producto en la frecuencia. El producto en el tiempo, esto se llama modulación, se usa mucho en comunicaciones, el producto en el tiempo, se convierte en transformada de Fourier en la frecuencia. O sea, con la X de omega y con la Y de omega de cada factor en el tiempo, yo puedo hacer una convolución y encontrar la transformada del producto. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Si yo tengo una X de t y una Y de t multiplicadas entre sí, voy a aplicar esto en la frecuencia para encontrar su transformada de Fourier. El tema es que yo tengo que encontrar las transformadas de Fourier de cada factor. Pero eso existe, porque acá uno era el seno de omega 0t, que lo tengo acá como impulsos. ¿Ven? Uno era seno de 4t, y el otro era t por e a la a t por u de t, que era esta que está acá, t por e a la a t por u de t, que es t1 sobre a más j omega cuadrado. O sea que yo tengo una X1 que tiene transformada de Fourier, tengo una X2 que tiene transformada de Fourier, y tengo cómo calcular la transformada de Fourier de un producto que se me transforma en convolución en la frecuencia. La convolución es muy simple porque como una de las señales son impulsos, que son los senos, entonces la convolución en la frecuencia es simple. Entonces de ahí es que en este caso, ve acá tiene una X1 de t, que es t por e a la menos 2t por u de t. Bueno, la X1 en la frecuencia es 1 sobre a más j omega cuadrado. La X2 de t, el seno de 4t, la X2 de omega es pi sobre j, delta de omega menos 4 más 4 menos omega menos 4 menos omega más 4. Bueno. Y para llegar a X de omega tengo que hacer aplicar la propiedad de la transformada, que era 1 sobre 2pi por la convolución entre estas dos, en la frecuencia. Convolución que está acá. Acá la he hecho directamente. Como yo tengo que hacer la convolución, acá la han hecho aplicando la propiedad distributiva. Este X1 con este impulso, el omega menos 4, que queda esta 1 sobre a más j omega menos 4 cuadrado, y después la convolución de este con el otro impulso, que es el omega más 4, que es este, entonces queda este con el omega más 4, y bueno, y después hacen la suma, el pi sobre j, con el 1 sobre 2 pi se va, pi, y este es el resultado final, los estudiantes lo tienen ahí resuelto. Pero básicamente lo que quiero que en este caso han aplicado, separado la señal X de t como un producto de dos señales en el tiempo, cada una de ellas tiene resolución de la tabla, y después con cada una de ellas aplico la propiedad del producto, que es una convolución en la frecuencia. Bueno, este es como que bastante completito, digamos, dentro de las posibilidades que se pueden presentar, pero básicamente van a hacer uso de tablas y propiedades en algunas situaciones, o resolver la expresión de la integral directamente en otras situaciones. ¿Sí? Eso es lo que quería comentar. Bueno, y por último vamos a hacer mención a, de alguna manera, cómo relacionar la serie con la transformada, o cómo podés usar una para calcular la otra. En algunos casos eso también es útil o es práctico. Por ejemplo, acá dice, las señales periódicas y la transformada de Fourier de tiempo continuo. A ellos les pregunto intuitivamente, cuando tengamos una señal periódica, ¿cómo sería la transformada de Fourier? Igual a la serie de Fourier. No. Como, digamos, un ciclo de la serie de Fourier, un ciclo un ciclo solamente, digamos, en lugar de todos. No. ¿Puedo repetir, profe? ¿Finita? Yo
pregunto, hemos visto que la transformada de Fourier, da una señal del tiempo, genera una función en la frecuencia. Pero en el caso particular de las señales periódicas, ¿cómo queda esa X de omega? ¿Cómo quedará? ¿Qué tipo de funciones se van a generar en la frecuencia a partir de una señal periódica? Imaginen que la están representando, por ejemplo, en serie de Fourier. Discreta. ¿Cómo? Discreta. Repregunto. ¿Cuántas frecuencias participan cuando uno hace una representación de una señal periódica? Un número ¿O finito. qué frecuencias participan? La No frecuencia cuántas. fundamental. ¿Cómo? La fundamental. Bueno, no. En la serie de Fourier participan infinitas frecuencias, pero no cualquiera. Las que son múltiplos de la fundamental, profe. Las armónicas. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Como solo participan esas frecuencias, la transformada de Fourier tiene que tener valores solamente no nulos en esas frecuencias. Entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo? Va a ser un espectro discreto, digamos. Un espectro discreto que se representa matemáticamente con qué funciones. Con impulsos. Exacto. Van a ser impulsos posicionados en las frecuencias múltiplos de omega 0, que son las que participan efectivamente en la representación. Bueno, acá hay un caso, dice coeficientes de la serie de Fourier. Esto es otra cosa. Es coeficientes de la serie de Fourier como transformada de Fourier de un periodo. O sea, si uno analiza la serie de Fourier, tenía una función periódica, ¿no es cierto? Y acá estaban los coeficientes A sub K. Yo tenía que integrar un periodo de estos multiplicado por alguna armónica de frecuencia K omega 0 para calcular A sub K. ¿Qué pasa? Si yo esta función de un periodo, un solo ciclo, lo tengo y conozco su representación en serie de Fourier, por ejemplo esta. Si yo tengo una sucesión de pulsos rectangulares, pero yo tengo la tabla, la transformada de Fourier de un solo ciclo, entonces yo puedo usar esa porque en realidad esta integral se desarrolla en un solo ciclo y me termina dando el mismo resultado que me daría el valor de la transformada de Fourier valuado en la frecuencia K omega 0. No es una función, sino que es el valor puntual de la transformada en K omega 0. ¿Se entiende? O sea, esta integral puede llevarse, si uno cambia el X sombrerito por una X en donde solo hay un ciclo no nulo, que es el de la transformada de Fourier de un ciclo, esto se puede llevar de menos infinito a infinito en ese caso y se transforma en X de omega. Ahora, esa X de omega hay que evaluarla para cumplir con esta integral, no en cualquier omega, sino en la frecuencia K omega 0. Entonces, los coeficientes de azúcar de la serie se pueden calcular también como 1 sobre T0 por el valor puntual que toma la transformada de Fourier de un ciclo de la serie en las frecuencias K omega 0. ¿Se acuerdan que esta, la transformada de Fourier, la vimos hace un rato, daba un seno de X sobre X en la frecuencia? ¿Sí? Entonces, usando esa propiedad para calcular los coeficientes de la serie de Fourier de esta, yo voy a decir, bueno, los ASUK van a ser 1 sobre T0 por los valores de esa transformada, de ese sen C, o de esa seno de X sobre X, pero valorado en la frecuencia K omega 0, que va a estar por acá. Voy a hacer una cosa así. Creo que era 2 seno de omega T1 sobre omega. Bueno, ahora es 2 seno de K omega 0, valor en la frecuencia K omega 0, por T1 sobre K omega 0. Digamos, es un uso que le podemos dar a los, por ejemplo, a los casos resueltos en la tabla para calcular series de Fourier, porque si la serie es la repetición de una señal que yo tengo la transformada de Fourier en la tabla,
puedo usar esa integral que ya está resuelta para calcular los coeficientes de la serie. Eso sería por un lado. Por otro lado, fíjense, si yo tengo una transformada X de omega que corresponde a un impulso en la frecuencia omega 0 con área 2pi, o sea 2pi por delta de omega menos omega 0, y le aplico la transformada inversa. ¿Cómo era la transformada inversa? 1 sobre 2pi, la integral de X de omega, que es 2pi delta de omega menos omega 0, por E a la J omega T diferencial de omega. ¿Cómo resuelvo esa integral? Y bueno, tengo el 2pi, que lo saco afuera, pero que se me simplifica con el 1 sobre 2pi y me queda 1. Y después me queda la integral del producto entre el impulso y la exponencial. Y eso quedaba como resultado. La exponencial valuada en el desplazamiento del impulso. Que se haría E a la J omega 0t, que es esto que está acá, ¿ven? O sea que lo que hemos, viéndolo al revés, cuando yo tenga un E a la J omega 0t, o sea, una exponencial compleja en el tiempo, eso tiene como transformada de Fourier un impulso de área 2pi en la frecuencia omega 0. ¿Por qué? Y bueno, porque es la única frecuencia que está participando. Entonces, eso nos lleva a que si yo uso la serie de Fourier para representar una señal que es periódica, y ahí aparece la combinación lineal de las armónicas, bueno, anticipándome a que la transformada de Fourier tiene la propiedad de linealidad, dado que esto es una combinación lineal de armónicas, la linealidad me permite decir que la transformada de Fourier de esta señal equidistante, o sea, la X de omega, va a ser la misma combinación lineal de las transformadas de Fourier de cada armónica. O sea que la X de omega va a ser una sumatoria similar a esta, con los coeficientes A sub k, y las transformadas de Fourier de cada armónica, o sea, de las E a la JK omega 0t, van a ser impulsos de área 2pi que se van a ubicar en las frecuencias correspondientes a K omega 0, o sea, delta de omega menos K omega 0. Esto sería lo que se llama un tren de impulsos en la frecuencia. O sea, lo que está mostrando es que cuando la señal es periódica tiene transformada de Fourier, y la transformada de Fourier son los impulsos posicionados en las frecuencias de las armónicas, en las frecuencias K omega 0. De esa forma, por ejemplo, si uno tiene que hacer la transformada de Fourier, vamos a ver acá un par de ejemplos. Bueno, estos ejemplos se resuelven con Euler. Por ejemplo, si yo tenía seno de omega 0t, para aplicar esta fórmula, yo necesito sacar los coeficientes A sub k de la serie de Fourier. En este caso, en el seno, los A sub k los podría obtener aplicando Euler. ¿Se acuerdan que aplicando Euler quedaría A sub 1 es 1 sobre 2j y el otro es menos 1 sobre 2j, que son las dos armónicas que participan con frecuencia omega 0 y con frecuencia menos omega 0. Sabiendo los coeficientes A, entonces, acá están representados en un gráfico cómo queda la X de omega. En la frecuencia omega 0, que corresponde al coeficiente A sub 1, acá tendría que poner 2 por pi por el coeficiente A sub 1 por el impulso, ¿no es cierto? El coeficiente A sub 1 es 1 sobre 2j. Entonces queda 2 por pi sobre 2j, pi sobre j, que es este que está acá. Esta es la X de omega del seno. Y en la frecuencia menos W0 hay que poner coeficiente A sub menos 1 sobre 2j, que multiplicado por el 2pi queda menos pi sobre j. Ese para la frecuencia menos 1. Entonces, estos son los dos impulsos que constituyen la X de omega del seno de omega 0t. Por ejemplo, en el coseno de omega 0t, pasando a la serie de Fourier, los coeficientes 1 y menos 1, A sub 1 son iguales y valen un medio. Y eran positivos, ¿se acuerdan? Era la suma de los complejos conjugados. Entonces, el 1 medio con el 2pi queda directamente pi.
positivo, tanto para la frecuencia positiva como para la frecuencia negativa. Entonces la transformada de Fourier del coseno son estos dos impulsos de área pi. La frecuencia cero, o sea, este sería de W menos W0 y este sería W más W0. El delta. Y si se da la situación de que yo tengo una función, por ejemplo acá, la función esta se llama tren de impulsos periódicos, pero este es en el tiempo. ¿Por qué es periódica esta función? Vean que son una suma de impulsos que van siendo desplazados. El delta de t menos k por t mayúscula. El t mayúscula es el periodo fundamental de esta señal. Cuando k vale 0, yo tengo delta de t. Cuando k vale 1, tengo delta de t menos t mayúscula, que es este que está acá. Cuando k vale 2, yo tengo delta de t menos 2, t mayúscula, que es este impulso que está acá. Y así, para los distintos valores de k, este impulso se va desplazando para un lado y para el otro y genera una función periódica, porque se repite periódicamente con periodo fundamental t mayúscula. Entonces, para sacar su transformada de Fourier, podemos recurrir a la serie de Fourier. Recuerden que puedo usar esta fórmula porque es periódica, pero para usar esta fórmula necesito calcular los coeficientes de la serie, o sea, A sub k. Entonces, si calculamos los coeficientes de la serie de Fourier de esta, ahora no me sirve la fórmula de Euler, tengo que usar la fórmula de la integral en un ciclo. Por ejemplo, voy a integrar en un periodo o en un ciclo que corresponde al ciclo donde tengo el delta de t que está acá en el origen, cuando k vale 0. Por ejemplo, los A sub k van a ser 1 sobre t, la integral de menos t sobre 2 hasta t0 sobre 2, que es el ciclo, del delta de t, e a la menos jk omega 0t, diferencial de t. Bueno, esto queda 1 sobre t, y el resultado de la integral, ¿cuánto me daría en este caso? 1. Entonces, en este caso particular, todos los A sub k son iguales, van en 1 sobre t. No siempre pasa eso, pero en este caso pasó. Entonces, ¿cómo queda la x de omega? Y yo me tengo que venir acá y decir, bueno, la x de omega, como ya calculé los A sub k, perdón, son la sumatoria de 2pi por los A sub k, que es 1 sobre t, por el delta de omega menos k omega 0. Bueno, en este caso, como yo tengo una constante 2pi sobre t en todos los términos, puede salir afuera de la sumatoria. Y quedaría así, 2pi sobre t, y acá está la sumatoria de delta de omega menos omega 0, k omega 0 es lo mismo que decir k 2pi sobre t mayúscula. Esta, por ejemplo, es una función que también está en la tabla, tanto para la serie como para la transformada, o sea que también la pueden calcular desde allí. Por ejemplo, a ver, ya que la tengo acá cerca, por lo menos creo que está. Acá está. ¿Ven? Si yo tengo una suma de impulsos en el tiempo separado entre sí, el t mayúscula, la transformada de Fourier es esta y los coeficientes de la serie era esto. Bueno. Por la clase de hoy no avanzamos más. La clase que viene cerramos ya todo el contenido con las propiedades de la transformada de Fourier. Y ya de ahí pasamos derechito al parcial. Disculpe, profe, ¿Sí? una consulta, no, más allá, no tiene que ver con el tema. ¿Podría haber una especie de autoevaluación teórica, como las tenemos en del práctico, digamos, como para ir, bueno, viendo cómo vamos con eso? Mira, en la parte teórica tienen una ayuda ahí. Si se quieren orientar. En realidad a la parte teórica la vamos a ir evaluando muy similar, digamos, concatenada con la parte práctica, en algunos casos. Espérame que vea por acá donde vi. ¿En el archivo de tema de exámenes finales? No. Preguntas conceptuales acá. Ve, acá hay preguntas conceptuales que básicamente
apuntan, digamos, a la comprensión de todo el contenido, ¿ven? Bueno, esta parte de Laplace no entra porque en este curso virtual no lo estamos dando por una cuestión de tiempo. Hasta acá, digamos. ¿Lo viste? Acá. Sí, profe, muchas gracias. Ah, Ahí bueno, encontré esto te puede ayudar bastante. Le quería comentar que yo agregué por acá un video serie transformada. Bueno, este video que está acá es un video de aplicación. Está muy interesante de todo este tema de las transformadas de Fourier en las ondas sonoras, o sea, aplicado a ondas de sonido, en algunos instrumentos, nota musical, bueno, lo que les interese o les guste, van a ver una aplicación bastante directa de la transformada de Fourier, inclusive de muchas armónicas. Digamos, como los impulsos son funciones teóricas, ahí lo que van a ver es que les mide la transformada de Fourier a medida que van interpretando las señales sonoras, los impulsos los van a ver como picos así, como funciones puntudas. Eso es lo que en la realidad pasa. La función de impulso es teórica, no existe que sea infinitamente grande, bueno, pero sí existen esos picos que lo pueden ver acá. Son dos videos en realidad, ahí arranca creo que con uno. ¿Ven? Son estos dos, creo son esos dos. Pero bueno, está bastante ameno, digamos, como para que vean ahí en un caso de aplicación. Nosotros la clase que viene vamos a ver las propiedades, que es lo más importante, y vamos a ver algún tipo de aplicación en algunos temas que seguramente los que han hecho comunicaciones, por ejemplo, que están haciendo comunicaciones como la modulación, ese tipo de cosas, probablemente ya lo hayan visto, pero bueno, lo vamos a ver a nivel de ejemplos matemáticos también. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Otra duda o otra consulta? ¿De cualquier índole? Por favor, vayan apuntando al examen porque ya parece mucho, pero no es nada, 2 semanas, ¿eh? Y todavía falta de agregar temas. Son 2, 3 semanas que faltan. ¿Ninguna consulta? Profe, ¿y el segundo parcial entra Laplace o ya entra métodos numéricos? No, solamente da métodos numéricos. Como Laplace es muy similar a Fourier y otra transformada, pero tiene exactamente las mismas propiedades. O sea, si llegado el caso ustedes necesitan algo, lo van a poder interpretar. Las propiedades son exactamente las mismas. Así que bueno, pero es lo que hay con los tiempos que tenemos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Hola, hola. Sí. Bueno, espera un segundo que estoy arreglando una cosa. No entendí. Salió medio borroso el mensaje. Hola, hola. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Estaba sin mic. Ah, bien. Yo tenía una duda acerca de un ejercicio. Si podemos hacerlo a través de las propiedades de convolución. Porque, o sea, vi que hay una pregunta teórica de eso. Quería saber cómo podría solucionarlo a eso. Sí, ¿cuál es? ¿Está acá? No, es una pregunta de un parcial que se habrá tomado.
A ver, Ahí te digo el ejercicio. El ejercicio sería que... Ahí te digo, dame un segundo. Sería E a la menos... ¿le tiene para anotar, profe? a ver, decime, sí. E a la menos 2t E a la menos 2t. por un escalón de t más 2. Sí. Y bueno, o sea, te digo las opciones y usted me dice, ¿Eso qué es? X de t, H de t, es h de t. H de t. Dice, para un sistema LTI cuya respuesta al impulso es h de t, que es la que te dicté, indique son las opciones correctas. Sí, Y sería, A sería que sea retroalimentado, sí. B sería la respuesta del mismo a la señal de entrada, sería x de t, t menos 2, es i de t, e menos 2, t menos 2 por u de t. Ay, no, Ah, bueno. a ver, La- mira, la- vamos a empezar por la primera. La sí, señal esa señal, cuando estudiamos las propiedades de los sistemas usando la analizando cómo era HDT, dijimos que para que sea causal, HDT tiene que cumplir qué condición. que sea que su salida en cualquier instante de tiempo depende solo de los valores de entrada. ¿Cómo, O los cómo? anteriores. O ¿Cómo? sea, que si su salida en cualquier instante de tiempo depende solo de los valores de entrada en el tiempo presente y el pasado. No, no, vos me estás definiendo la causalidad. Yo te estoy preguntando, eso sí, para que se cumpla eso en un sistema lineal invariante del tiempo, ¿qué condición tiene que cumplir la respuesta al impulso del sistema? Ah, Estaba definida para T positivo nada más. Tiene que ser nula para los tiempos negativos y solamente no nula en los tiempos positivos. Ujú. Bueno, en este caso, la que vos me acabas de dictar, tiene un U de T más 2. ¿Cumple o no cumple esa condición? lo de la causal, Claro, no cumple porque sería no la negativo. cumple. Si no es causal, es retroalimentado. Ah, perfecto. O sea, Es teórico. listo. ¿Y qué sería retroalimentado? Retroalimentado sería que tenga valores negativos. Retroalimentado es y anticausal es lo mismo, o no causal. Son las Que tres la testa, posibilidades. Son tres palabras que definen lo mismo. No causal, retroalimentado o anticausal. Retroalimento significa de que la respuesta en un tiempo depende de valores de la entrada en tiempos posteriores. Eso se llama retroalimentación. Ujú. Eso es lo que se usa en los sistemas en muchos sistemas de control usan eso. Perfecto. Claro. Y, o sea, entonces, ¿y estable cuál sería? ¿Y cómo era el estable? ¿Se acuerdan? Ujú. Pero es que hay que estudiar si yo Quedaba una entrada, quedaba una entrada acotada. acotada, una salida acotada. esa es la definición. ¿Y qué condición tenía que tener la respuesta al impulso para que se cumpla esa propiedad? No tenía extremos infinitos. ¿Cómo? No tenía que tener extremos infinitos. No te escucho bien, discúlpame, me está fallando el sonido. Que no tenía que tener extremos infinitos. O sea, por ejemplo, esta va desde e a la menos Espéreme, 4 a... espéreme. Lo vamos a ver de acá porque para decir que yo les estoy mintiendo.
Nota de clase. Clase 3. Esperen que mi computadora abre el PowerPoint y puta bocha. Contenido principal dice condiciones que deberá cumplir la respuesta al impulso HT de un sistema lineal invariante del tiempo para cumplir las propiedades de no poseer memoria, ser invertible, ta. Bueno, y acá estaban las propiedades, ¿eh? Bueno. Memoria. Bueno, invertible, esperen un cachito, ya lo ven. Invertible. Después, estable. ¿Qué pasaba para que sea estable? ¿Qué dice acá? Para que la salida sea también acotada, la condición que se debe cumplir es que el H integral en valor absoluto del H de tau, o sea, de la respuesta al impulso, sea menor infinito. O sea, que sea integrable. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿se podría decir que el HT esté acotado superiormente o el valor absoluto? Tiene que estar acotado, no superiormente, el área tiene que ser acotada. No solamente el valor, Claro. el valor, sino el área. Claro, claro. Fíjense, ahora les pregunto otra cosa. Si mi H de t cumple esa condición, ¿no es una de las condiciones esta también para que tenga transformada de Fourier? Sí, era una de las condiciones, digamos, para que sea convergente. Bueno, de alguna manera, cuando uno tiene un sistema lineal invariante del tiempo y conoce el H de t, si tiene H de omega, podríamos decir que el sistema es estable. Porque cumple la condición de Dirichlet, y si cumple la condición de Dirichlet, tiene H de omega. ¿Se entiende? Bueno, son las cosas que ustedes tienen que atar cuando se sienten a estudiar. Por ahora, digamos, hasta que no estudien no lo van a ir. Y como todo, hay que leer varias veces hasta que van atando todos los temas, ¿sí? Bueno, esto es lo que me acabas de preguntar vos. En el ejercicio que vos me planteaste recién, por ejemplo, vos tenías E a la menos 2t, ¿sí? Por el U de t más 2. Eso significa que arranca en el tiempo menos 2, pero se va hacia el infinito positivo, donde la función es decreciente y el área es finita. Por lo tanto, ese sistema era retroalimentado, pero también es estable, porque cumple esta condición. Por acá adelante estaba la otra. ¿Cuál es la condición de h de t para que sea causal? Y bueno, estaba por acá, ¿ven? Bueno, me parece. Yo la tengo tapada acá con los carteles y no veo nada. Acá está. Los H, para que el sistema sea causal, el HT tiene que ser 0 en los tiempos negativos. Como vos tenías una zona de tiempos negativos donde no es 0, entonces no es causal y pasa a ser retroalimentado. Bueno. Perfecto. Eso se entendió. ¿Alguna otra cosita? No, por ahora no, profe. Bueno. ¿Cuándo se abre el cuestionario de serie Fourier? ¿Cómo? ¿Cuándo se abre el cuestionario de serie Fourier? Ya está abierto. Me sale muy apagada la voz, no sé qué pasa. Ya está abierto. Profe, Sí.
pero no devuelve la nota. Eso, el cuestionario no da la nota. Ah, porque le decía que ¿cuál cuestionario de la serie? El de serie de Fourier, exactamente, que abrió este sábado, creo. Esta autoevaluación que está acá. Ese. La verdad es que no sé por qué no devuelve la nota. Ya le voy a preguntar, ya voy a ver cómo está configurado. Lo subió el profe Andrés, el profe del práctico. En todo caso, pregúntenle a él ¿cuándo tiene con él? ¿El jueves? Sí, el ¿O jueves. el jueves o el viernes? Los días jueves, sí. Dale. Pregúntenle a él qué pasó ahí con la nota. Capaz que no sé por qué. Profe, hay ¿Y una lo, y cosa. lo- y Parcial, lo otro le devolvía la nota ahí al instante? en el momento. Sí. Entonces, porque se manda una macanita en la configuración. Ahí lo vamos a corregir. Profe, una consulta. ¿El parcial es un mismo cuestionario teórico y práctico o son dos cuestionarios separados y después las No, el notas? mismo. Es uno solo. Tiene 2 o 3 preguntas de uno y 2 o 3 preguntas del otro. Serán 5 o 6 preguntas en total. ¿Y va a ser secuencial? Dígase que se va a poder navegar en las preguntas. No sé si lo dijo. Y eso todavía no lo hemos configurado, todavía no sabemos. Pero mientras no sepan, no van a probar y listo. No, por supuesto. Si uno no sabe una prueba, sea secuencial o no. O si no se saben administrar bien cómo copiar, tampoco. Son las dos opciones virtuales. Pero bueno, confiamos en que quieran aprender. ¿Ninguna otra duda, chicos? Por ahora, preocupense por los contenidos y la materia. Después vemos el tema de cómo va a ser el parcial. Pero va a ser un cuestionario de Moodle, como siempre. Y bueno, y la nota van a salir automáticamente de lo que respondan ustedes. No va a haber. Nosotros no vamos a poder meter la uña en nada ahí, así que es lo que da el sistema. Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces nos vemos para la clase que viene. Y bueno, aprovechen entonces la clase práctica para ir cerrando temas, junto con la que viene con nosotros, ¿sí? Dale, profe, muchas gracias. Nos vemos. Listo. Nos vemos la clase que viene. Nos vemos, profe, muchas gracias. Nos vemos, chicos.